A veces sucede que uno entra en su casa después de un día de esos en los que parece que el mundo entero se ha puesto de acuerdo para llevarnos la contraria. Deja las llaves sobre la mesa y se queda un momento en silencio absoluto. En ese instante, nos asalta un pensamiento recurrente que casi nunca decimos en voz alta. ¿Por qué me tomo todo esto tan en serio? No nos referimos a la responsabilidad de pagar las cuentas o de cuidar a la familia, sino a esa rigidez interna que nos hace sentir que cualquier error es una catástrofe y que nuestra imagen ante los demás debe ser impecable. Nos sentimos un poco como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja, con miedo a que un pequeño tropiezo nos haga caer al vacío de la vergüenza o del juicio ajeno. Te quedas ahí parado, mirando la cafetera o el reflejo en la ventana, y te invade una incomodidad sorda al darte cuenta de que te has olvidado de cómo soltar una carcajada que te sacuda los hombros. Es una situación que nos pasa a todos, esa sensación de que el peso de ser un adulto funcional nos ha robado la capacidad de notar lo absurdo que es, en realidad, estar vivos. Esta es la superficie que reconocemos de inmediato, el cansancio de intentar ser siempre la versión más eficiente y seria de nosotros mismos. Lo vemos cuando se nos cae el café encima justo antes de una reunión importante y, en lugar de ver lo cómico de la escena, sentimos que el universo nos está castigando. Lo vemos cuando corregimos a alguien con severidad porque no hizo las cosas exactamente como queríamos, olvidando que nosotros también somos un manojo de dudas y torpezas. Pero si rascamos un poquito esa superficie, descubrimos una creencia emocional que nos tiene atrapados. Tenemos el hábito de pensar que si nos reímos de nosotros mismos o de nuestras tragedias, estamos perdiendo autoridad o importancia. Creemos que la madurez es sinónimo de solemnidad. Esta idea nos hace vivir en piloto automático, ignorando los pequeños detalles ridículos que ocurren frente a nuestras narices cada día. Pero si nos detenemos a observar nuestra propia mente, nos damos cuenta de que es un lugar caótico, humillante y, sobre todo, profundamente gracioso. El patrón se repite constantemente. Nos tomamos tan en serio nuestras opiniones y juicios que nos convertimos en prisioneros de nuestra propia rigidez. Aparece cuando nos enfadamos en el tráfico como si llegáramos 5 minutos tarde fuera el fin de la civilización, o cuando nos guardamos un recuerdo vergonzoso de la adolescencia bajo 7 llaves, como si fuera un crimen imperdonable en lugar de una anécdota universal. Pero hay una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que el humor no es una distracción, sino una herramienta de supervivencia. Empezamos a notar que incluso las personas que dedican su vida a la contemplación profunda o al activismo en zonas de conflicto, tienen una chispa de risa en los ojos. No es porque no les importe el dolor, sino porque han entendido que para no ser aplastados por el peso de la realidad, necesitan ver la otra cara de la moneda. El humor es, en el fondo, una forma de atención plena. Es estar tan presente que puedes notar lo extraño y lo maravilloso que es que una planta deliciosa crezca del barro y el estiércol, o que una mujer en una esquina pueda hacer arte comiendo galletas. Cuando dejamos de pelear contra lo que es icky o desagradable y simplemente decimos, así es la vida, algo dentro de nosotros se relaja. Esta idea aplicada a nuestra vida diaria transforma nuestra relación con el fracaso y con los demás. Se nota cuando decidimos leer nuestros diarios viejos llenos de dramas adolescentes y, en lugar de querer morir de pena, nos abrazamos por ser esos seres frágiles y raros que sobrevivieron. Se nota cuando, en medio de una discusión tensa, alguien suelta una observación absurda y el aire se limpia de repente. El humor es un puente que nos devuelve nuestra humanidad compartida. Nos recuerda que nadie tiene la vida resuelta y que todos estamos corriendo esta carrera con zapatos que a veces nos quedan grandes. Es un alivio descubrir que no tenemos que ser monumentos de mármol, sino que podemos ser personas de carne y hueso que se tropiezan y saben encontrarle la gracia a la caída. Podemos profundizar en esta emoción si regresamos a ese momento de silencio en la cocina. Imagina que en lugar de repasar tus errores del día con un látigo en la mano, decides mirarlos como si fueran escenas de una comedia muda. Ese error que cometiste en el trabajo, esa palabra mal dicha, ese malentendido innecesario. Míralos con ternura, como mirarías a un niño que está aprendiendo a caminar. No es que los problemas desaparezcan, es que tú te haces más grande que ellos. Al final, el humor es un acto de valentía. Es decirle al miedo y a la tristeza que, aunque tengan un lugar en la mesa, no van a ser los que dirijan la conversación. Es una forma de resistencia contra la deshumanización. Si solo vemos a las personas como víctimas o como triunfadores, las estamos reduciendo.
Pero cuando nos permitimos ver sus bromas, sus sueños tontos y sus momentos de ridiculez, las estamos viendo de verdad. Es un regreso a la esencia de lo que significa estar aquí, ser seres frágiles. Un poco freaks y muy valientes por el simple hecho de seguir intentándolo. Al caminar por la calle hoy, podrías intentar notar algo que no tenga ningún sentido. Algo que sea puramente absurdo, y permitirte una sonrisa interna por ello. Quizás es un perro con un corte de pelo gracioso, o la forma en que el viento mueve una bolsa de plástico. O el hecho mismo de que estemos todos aquí, en esta roca flotante, tratando de hacerlo lo mejor posible. Se trata de habitar el mundo con una mirada más ligera, sabiendo que la risa es el pegamento que mantiene unidas nuestras partes rotas. Si hoy pudieras soltar por un momento la necesidad de tener razón y de ser perfecto, y simplemente te permitieras ver lo maravillosamente ridículo que es tu propio diálogo interno, ¿qué parte de ese peso que llevas en los hombros empezaría finalmente a sentirse liviana como una pluma?